Es uno de mis principales objetivos de este canal, terminar con algunos malentendidos sobre el último imperio romano, porque hay muchos, no solo malentendidos, sino creencias completamente erróneas asociadas con esa época fascinante. Por ejemplo, ya desmentimos un malentendido común, a saber que Roma se convirtió en un pueblo atrasado en el siglo V, lo cual no podría estar más lejos de la verdad, como mostré en este video aquí. De hecho, Roma fue nuevamente la capital del Imperio Romano Occidental desde 450 en adelante, hasta 476. Luego también desmentimos la idea de que el Imperio Romano Occidental cayó en 476, y también vimos que la ciudad de Roma continuó sin cambios después de esa supuesta caída, y cayó en un fuerte declive solo después de las guerras góticas de mediados del siglo VI. Y como puedes imaginar, por supuesto también hay muchos malentendidos sobre Constantinopla, la magnífica capital del Imperio Romano Oriental. Y uno de los mayores malentendidos es que Constantinopla continuó siendo esplendorosa hasta su final en 1453, y así es como a menudo se representa en la cultura popular. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchos de los antiguos monumentos de la ciudad ya estaban en ruinas tan temprano como en el siglo VIII de Cristo? ¿Qué pasaría si te digo que ya cientos de años antes de que Constantinopla cayera, la ciudad era más un campo de ruinas que una ciudad? Más un pastizal de vacas que un paisaje urbano. Entonces, desmintamos otra de esas concepciones erróneas del Imperio Romano tardío que aún persiste tan fuertemente hasta el día de hoy. La cultura popular tiene su manera de engañarnos, de hacernos creer lo que queremos creer porque queremos que sea cierto. Vemos, por ejemplo, a soldados romanos en películas sobre el Imperio Romano tardío, como San Agustín Ágora o la Última Legión representados como si todavía llevaran armas y armaduras como en el Imperio temprano, porque nos gusta creer eso. Vemos a personas vistiendo prendas más parecidas a lo que habríamos visto cientos de años antes, porque eso es lo que identificaríamos como romano, y consecuentemente también ocurre con Constantinopla. Vemos a Constantinopla en esplendorosa magnificencia en películas que representan su caída en 1453. ¿Por qué? Porque es más épico ver una ciudad tan magnífica que una ciudad en ruinas con apenas 50.000 habitantes en 1453. O en esa escena de un dibujo animado, vemos a Constantinopla alrededor del año 1000 representada con el máximo esplendor y grandiosidad posible. Pero la realidad era bastante diferente, amigos de la historia romana tardía. Constantinopla creció en tamaño y población de manera bastante consistente desde el año 330 después de Cristo, cuando Constantino hizo de la ciudad su nueva capital. Para mediados del siglo VI, en la época de Justiniano antes de que la plaga golpeara, la ciudad ya había crecido probablemente a alrededor de 500.000 de habitantes, con estimaciones variables dependiendo del erudito que se pregunte. La plaga causó un fuerte declive, pero para el año 600 la ciudad se había recuperado de nuevo. Sin embargo, luego ocurrió algo brutal en las primeras décadas del siglo VII. Para la época de Heraclio, la actividad de construcción en la ciudad se había detenido por completo. No se registra que este emperador haya construido un solo edificio. Las razones son, por supuesto, claras. Es decir, que el Imperio Romano de Oriente estaba siendo atacado desde todos los lados. Los eslavos habían invadido los Balcanes a principios de los años 600. Los persas habían logrado capturar grandes partes de República Árabe de Egipto, el Levante y Anatolia, y junto con los ávaros incluso amenazaron a Constantinopla misma en 626. Solo los increíbles esfuerzos de Heraclio y sus victorias militares devolvieron estos territorios al imperio. Pero para los años 640, estos territorios se perdieron definitivamente a favor de los árabes, ya que la guerra persa fue tan devastadora que el poder militar del Imperio Romano había sufrido enormemente y no pudo resistir a este nuevo poder emergente. También en el siglo VII se perdieron las posesiones del imperio en el sur de España, y para 698, Cartago había caído ante el califato en rápida expansión. Entonces, para mediados del siglo VIII, los lombardos invadieron Italia y el gobierno de los exarcas del Imperio Romano Oriental terminó. Solo el sur de Italia permaneció en manos del Imperio Romano Oriental. Por lo tanto,
En un lapso de tiempo de solo 150 años, el imperio se había contraído masivamente. Esto, por supuesto, como podemos imaginar, tuvo consecuencias extremadamente perjudiciales para la ciudad de Constantino. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el Imperio Romano tardío y, en consecuencia, los ingresos por publicidad de los videos son realmente bajos. Por lo tanto, para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por mucho que me avergüence decir esto. Y por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que apoyan este canal en cualquier forma. Espero que el mismo Mayoriano estaría orgulloso de que apoyes un canal que lleva su nombre. El primer gran desastre para la ciudad ocurrió durante el asedio de 626, cuando los persas junto con los ávaros sitiaron la ciudad. En este asedio, que abarcó el tiempo desde junio hasta julio de 626, se cortaron los acueductos de la ciudad. La ciudad, por supuesto, dependía en gran medida de un gran suministro de agua dulce, y en consecuencia los baños de la ciudad, así como las espléndidas fuentes y ninfas, fueron abandonados. Los baños de Aquiles de Constantino y de Zeuxipos vacíos. El gran ninfario se secó. El acueducto de Valens completamente desprovisto de agua, y esto permaneció así hasta 768, cuando se repararon los acueductos. Sin embargo, la mayoría de las fuentes y ninfas nunca se restauraron a su funcionamiento, y tampoco lo fueron las antiguas grandes termas imperiales. Para 768 los baños de Zeuxipos estaban cubiertos de enredaderas y habían comenzado a caer en desuso. Por lo tanto, nos asombra descubrir que Constantinopla sufrió un destino similar al de Roma solo 90 años antes. Recordamos que Roma estaba en sorprendentemente buen estado hasta el asedio del año 537 después de Cristo, cuando los ostrogodos cortaron los acueductos de la ciudad. Los hermosos baños y fuentes imperiales entonces se secaron, fueron abandonados, y en un momento posterior, décadas comenzaron lentamente a caer en ruinas. Así que 626 fue el primer desastre para Constantinopla, pero el segundo llegó cuando República Árabe de Egipto cayó ante los árabes después del 642 después de Cristo. Constantinopla siempre había dependido de los envíos de grano desde República Árabe de Egipto, de la misma manera que Roma había dependido de los envíos de grano desde África, así que por la misma razón por la que la población de Roma comenzó a disminuir a mediados del siglo V, es decir, porque la provincia de África se perdió ante los vándalos y, en consecuencia, cesaron los envíos de grano. Por la misma razón, Constantinopla sufrió el mismo destino, 200 años después, El suministro de grano desde República Árabe de Egipto se detendría, y en consecuencia, la población de la poderosa ciudad en el Bósforo comenzó a disminuir. En el caso de Roma, el declive comenzó primero gradualmente y se volvió extremadamente agudo durante las guerras góticas. Si la ciudad aún tenía 500.000 habitantes antes del saqueo vándalo de 455, solo 100 años después, la población de Roma se había reducido a 30.000, más de un factor de 10 grados en un tiempo relativamente corto. Constantinopla sufrió una disminución similar, aunque no tan drástica. Dijimos que la ciudad tenía 500.000 de habitantes en su apogeo, pero después del corte de los acueductos y la interrupción de los envíos de grano desde República Árabe de Egipto, la población disminuyó, probablemente solo a alrededor de 100.000 habitantes. No tan drástico como el declive de Roma, pero eso aún significaba que grandes partes de la ciudad estaban desiertas en el siglo VIII. Las áreas habitadas estaban dispersas por las partes orientales de la ciudad, básicamente en el área de la antigua Bizancio, mientras que las partes más occidentales de la ciudad estaban en su mayoría abandonadas. Para el 750 se debió haber alcanzado el punto más bajo, donde la mayoría de los antiguos monumentos imperiales y muchas calles y edificios estaban vacíos. Durante ese tiempo, todavía había carreras de carros en el hipódromo algunas veces al año, pero solo con un carácter ceremonial en lugar de un deporte real. Incluso la basílica frente a la Hagia Sophia para este momento era una ruina.
Los baños de Aquiles de Constantino y Soisipos, como mencioné antes, fueron abandonados y en ruinas. Lo mismo ocurrió con las fuentes y los ninfaya. En ese tiempo, el foro de Constantino se convirtió en un mercado. La casa del Senado en el foro ya estaba en desuso y vacía en ese tiempo. El foro de Teodosio se convirtió en un mercado de cerdos, donde en lugar de procesiones triunfales se vendían cerdos y ganado. Un mercado de heno estaba cerca. Los esclavos se vendían en el Tetrapilon, las ovejas en el Strateion, y el que una vez fue el hermoso templo de Helios, el espacio en el que se encontraba, conocido como el Amastrianum, ahora era un mercado de burros y caballos. Aquí también se llevaban a cabo ejecuciones públicas. Para el año 800 el Amastrianum se había convertido en un campo de ruinas. El magnífico templo de Helios un desolado recordatorio de días grandiosos ya pasados. Después del año 800 comenzaría un lento renacimiento y se llevaron a cabo algunas reparaciones. Mencionamos que los acueductos habían sido reparados en 768, pero solo para llenar las cisternas, ya no los baños, fuentes y ninfas. Todos permanecieron abandonados y cayeron aún más en ruinas. De hecho, aparte de la reparación de los acueductos, solo las iglesias y el palacio imperial parecen haber sido reparados. En ningún documento de ese periodo se menciona la reparación de un foro imperial, un antiguo templo imperial, un antiguo baño, una antigua columna u otro edificio de la época imperial. Desde la época de Basilio I, existen registros bastante buenos de que se han realizado reparaciones. Aquí también, nos sorprende bastante no encontrar un solo edificio imperial antiguo siendo restaurado a su antiguo esplendor, sino solo iglesias y el palacio imperial. Un fuerte terremoto en 869 dañó gravemente la ciudad y agravó aún más la ruina de los antiguos monumentos imperiales. Así que vemos que aunque Constantinopla no experimentó una decadencia tan drástica como Roma después de las guerras góticas, la sensación general de la ciudad no era tan sorprendentemente diferente de la antigua Roma. Grandes áreas deshabitadas, viejos edificios abandonados que caerían en mal estado, ganado siendo arrastrado a través de los foros, mercados de cerdos en lo que una vez fueron espléndidos foros imperiales, y muchos de los antiguos templos y edificios imperiales que brillaban intensamente en la época de Constantino, de Julián y de Justiniano ya estaban en ruinas. Y veremos que incluso en siglos posteriores, los viejos monumentos no fueron restaurados, y por lo tanto la versión romantizada de una Constantinopla antes del saqueo de 1204 dorada, hermosa, prístina y grandiosa, nunca realmente existió en esa forma. Solo desde la época de Constantino hasta principios de los 600, la ciudad fue realmente una ciudad imperial grandiosa e impresionante. Pero a partir de los 700 muchos de los viejos monumentos yacían en ruinas y de hecho nunca fueron reparados. Pero ahora podrías preguntar, ¿cómo podrían los habitantes de Constantinopla dejar que los viejos edificios cayeran en ruinas? La respuesta es muy similar a la de por qué sucedió en Roma. Alienación cultural y superstición. Los habitantes posteriores de ambas Romas, la nueva y la antigua, compartían supersticiones y un rechazo total al antiguo pasado pagano. Y los grandes monumentos imperiales eran en muchos casos muy paganos. Ya para la época de Justiniano se pensaba que las estatuas clásicas estaban habitadas por demonios, y estas supersticiones y creencias antipaganas de los habitantes cristianos, por supuesto, redujeron severamente la simpatía que los constantinopolitanos debieron haber sentido hacia los templos y estatuas en decadencia de los viejos tiempos imperiales, ya que todos eran muy paganos, muy antitéticos a sus propias creencias. Esta alienación cultural de su propio pasado hizo que la gente fuera muy poco comprensiva con su propia herencia y, por lo tanto, cada vez que un antiguo edificio imperial se derrumbaba, solo se veía como una fuente conveniente de material de construcción y nada más. De hecho, el colapso de los antiguos monumentos paganos debió haber sido bienvenido por muchos. Por lo tanto, solo se reparaban las iglesias y el palacio del emperador mismo y tal vez el hipódromo a veces, ya que aún servía como un espacio público. Pero el alejamiento de los habitantes de Constantinopla y de Roma hacia su propio pasado es lo que realmente hizo que Roma y Constantinopla cayeran en tal desolación total
y permitió que las ciudades se convirtieran en campos de ruinas intercalados por las viviendas más modestas de la población medieval. En futuros videos exploraremos el estado de Constantinopla y sus antiguos monumentos también durante la Edad de Oro de Basilio II, luego poco antes y después del desastroso saqueo de 1204, y cuando la ciudad cayó en manos de los otomanos en 1453. Aquí también podríamos quedar decepcionados con respecto al estado de los antiguos monumentos. Esta es una impresión artística de cómo probablemente lucía el Foro de Arcadio en el año 1453. Para entonces, Constantinopla era solo una sombra de lo que había sido antes. Pero eso, amigos de la historia romana tardía, es una historia para otra ocasión. Y si estás interesado en aprender cómo Roma cayó en ruinas, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender sobre Constantinopla en su apogeo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias a Michi y Benevalete.